Seguimos con el segundo segmento y vamos a comenzar con comentarios, observaciones sobre lo que acabamos de compartir en el primer segmento, con dudas, preguntas o comentarios, observaciones, por favor, antes de pasar a este otro cuadro. Sí, nombre. Franklin, una preguntita. Si queremos que nuestro estado sea un estado limitado, ¿qué debería hacer contra el imperialismo? ¿Debería someterse al imperialismo? Porque hoy en día se ha creado en Bolivia la escuela antiimperialista y eso ya está y demás. Bueno, la izquierda habla del imperialismo norteamericano, pero no te habla del imperialismo de las Naciones Unidas y de las agencias de las Naciones Unidas. Nosotros deberíamos oponernos al imperialismo norteamericano, pero teniendo presente que no es una consecuencia del capitalismo, sino de la falta del mismo, o sea, del estatismo. Y sobre todo deberíamos oponernos al imperialismo de las Naciones Unidas y sus agencias. Por eso, en el proyecto La Gran Devolución, el primer paso es tomar distancia prudente de las agencias de las Naciones Unidas, porque muchas de ellas son imperialistas en el sentido de que pretenden imponernos doctrinas, leyes, sobre la base de acuerdos, convenios, tratados, etcétera, cuyo contenido es marxismo clásico y cultural. El paso 2 es derogar las leyes malas que vienen de esos tratados y esos acuerdos imperialistas. La semana pasada los líderes del Movimiento 5 Reforma de 6 países nos reunimos en Paraguay en nuestro foro anual. Estaban representados ahí varios países, principalmente México, Guatemala, El Salvador. Bueno, algunos por internet no estuvieron presentes físicamente, pero sí a través de las redes y demás seguían nuestras deliberaciones y nuestras discusiones y convenios, consensos que teníamos, y políticas y estrategias y demás. También había representantes de Chile, de Perú, la delegación más numerosa, de Bolivia había 3 colegas de La Paz. Nosotros nos llamamos colegas, no compañeros. 3 colegas de La Paz, el pastor Machaca, su esposa Concepción y Doris Rodríguez, y estaba también un servidor junto con la delegación de Bolivia, ¿ok? y bueno, conversamos mucho sobre el imperialismo de las Naciones Unidas y sus agencias. Más comentarios, observaciones. Marcelo. Estuve viendo el primer video del Gimnasio Liberal y me llamó mucho la atención que se habla de que el sistema que gobierna en Latinoamérica es el sistema de izquierda, ¿no? Así como progresivamente ha ido avanzando en Latinoamérica desde principios del año 2000, de la misma forma debería cambiarse el sistema de forma particular de cada uno de los estados. Sin duda, sin duda. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que el sistema se impuso desde el año 1910, la Revolución Mexicana, en América Latina, se impuso por medio de partidos de izquierda, ¿okay? Algunos izquierda cristiana, otros izquierda sindical, otros izquierda política, otros izquierda universitaria,
señalemos la reforma universitaria de Córdoba de 1918, en Argentina el Partido Radical, y después el peronismo, en la misma línea, el APRA en el Perú y demás. Todos estos partidos, entre ellos tenían coordinación, siempre, incluyendo los movimientos nazistas y fascistas que hacia la mitad del siglo pasado surgieron, socialistas de la variante fascista y nazista, ¿okay? De izquierda. El nazismo y el fascismo no es de derecha, y si es de derecha no es fascismo, es otra cosa, socialismo. Entonces, el Foro Liberal de América Latina es el motor del movimiento 5 Reformas, y estamos organizando partidos en los distintos países con la misma fórmula de la gran devolución, las 5 reformas, porque los males que soportan nuestros países son todos los mismos: desempleo, pobreza, ignorancia, desunión de la familia. Los males son los mismos porque vienen de la misma fuente, la aplicación del marxismo clásico y cultural. Entonces nosotros simplemente alentamos, impulsamos, mentoreamos la formación de esos partidos a cargo de líderes y equipos que tenemos en, digamos, 6 países latinoamericanos. Y en Paraguay se aprobó la candidatura de Bolivia, hasta ahora es la única, ¿okay? Nosotros, los de la academia, llevamos la candidatura de Bolivia para de aquí a un año, marzo de 2020, si Dios quiere, después que pase el vendaval electoral o carnaval electoral. Esperemos que no haya violencia, ¿okay? Eso es lo que esperamos, y oramos también, rogamos a Dios que no haya violencia, ¿okay? Hicimos también cuadros de la situación que son muy parecidos en todos los países, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Algo más? Sí, Ezequiel. Hola. ¿Estados Unidos siempre ha tenido políticas capitalistas o en algún momento se han desviado? Porque, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el crack del 29? ¿No? Sí. Si revisamos la historia de los Estados Unidos, vamos a ver que desde el comienzo siempre hubo 2 tendencias. Desde el comienzo, una tendencia liberal clásica, digamos, representada por Thomas Jefferson, y una tendencia proteccionista, estatista, centralista, representada por Alexander Hamilton. Y hubo 2 partidos: el partido llamado federalista, que de federalista no tenía nada, que era el de Hamilton, y el partido demócrata republicano, liderado por los liberales clásicos, Thomas Jefferson y también James Madison, ¿okay? Al principio, este partido, el bueno, digamos, fue ganador, se impuso sobre el otro durante 25 años más o menos, un cuarto de siglo. Es importante, porque gracias a esa ganancia del partido de Jefferson, desde 1801 hasta 1825 ganaban siempre las elecciones. Y gracias a esos triunfos, Estados Unidos llegó a ser lo que fue, y lo que ha sido hasta los años 30, donde la tendencia socialista se entró a imponer con Franklin Delano Roosevelt, que era un socialista, ¿okay? Y posteriormente con otros socialistas, principal, pero no únicamente del Partido Demócrata, presidentes socialistas, por lo menos en parte, como han tenido los Estados Unidos. Kennedy fue uno de ellos, Jimmy Carter, los Clinton, etc. Entonces la tendencia socialista ha ido
increyendo en Estados Unidos, imponiendo sus leyes, desde el gobierno federal, aplastando las soberanías de los estados. La guerra civil también fue, a mediados del siglo XIX, un choque entre esas dos tendencias. La tendencia del sur enfatizaba la descentralización del poder y la soberanía de los estados, ¿okay? Y la tendencia del norte quería centralizar exactamente lo contrario, el dominio del gobierno federal sobre los estados, y tomó el tema de la esclavitud como un pretexto. ¿Okay? Tomó el tema de la esclavitud como un pretexto. De ahí, bueno, nacieron los partidos que hay ahora, el demócrata, el republicano, y la tendencia socialista siempre fue más fuerte en el lado demócrata, pero los republicanos también tenían sus socialistas, como John Bryant Lindsay, por ejemplo, alcalde de Nueva York durante muchos años y demás. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, observaciones? Bueno, si no hay más, entonces vamos a empezar con este cuadro a explicar el nivel táctico, el cuadro de situación, dónde estamos parados. Habíamos visto el nivel estratégico en las ideas y las fuerzas. Hay dos cuadritos ahí para los que nos están siguiendo por diferido en nuestro canal de YouTube. Vamos a... Por cierto, hoy ya empezamos a hablar de la página web de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Vamos a preparar un texto donde vamos a hacer una presentación de la Academia para un tríptico. Y lo vamos a hacer así, ¿no? O sea, en nuestros países, en tu país, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con las jubilaciones y pensiones? Etcétera, etcétera. Y probablemente nos pueda servir de base también para presentación de la Academia en página web cuando la tengamos. Vamos a ir de a poquito. Tenemos, bueno, de a poquito, sin prisa pero sin pausa. Tenemos un plan de desarrollo más o menos en la idea de esta academia de aquí a un año, para que podamos ya tener tríptico, tener página web, tener fuente de financiamiento, dar cursos especiales, por ejemplo, para pastores y para periodistas. ¿Okay? Tenemos previsto, porque si todo va bien y la academia seguimos teniendo el favor de Dios y tenemos éxito en ese sentido, podríamos hacer de aquí a un año, en marzo 2020, el 5º Foro Liberal de América Latina en Cochabamba, ¿okay? Para Bolivia y el mundo. De todas maneras, yo quiero dejar en claro que nosotros podemos llegar a tener una medida de influencia o una medida incluso de éxito político que está en manos de Dios. Podemos tener alguna medida grande, regular o pequeña, pero de todos modos nosotros ya estamos teniendo un éxito profético. El éxito profético no siempre acompaña al éxito político. Profético en el sentido siguiente: hay un punto, por lo menos en el mapa de América Latina, y ese punto está en Cochabamba, donde nosotros lo que estamos haciendo este trabajo es recuperar la interpretación clásica, digamos así, de la escritura en temas relacionados con justicia, gobierno, educación, economía, ejercicio de las profesiones, libertades, familia, ¿okay? Los hijos que dependen de sus padres, no del Estado, etc. En ese sentido ya somos, en ese sentido ya tenemos éxito, somos una voz profética, muy escuchada o poco escuchada o regularmente escuchada. Bueno, los profetas, esta es una institución profética en el sentido de que levantamos la doctrina cristiana clásica sobre estos temas
los profetas no siempre somos muy escuchados, muy aplaudidos, muy celebrados, ¿okay? Eso es escritural, digamos, y no podemos desconocerlo. Bien, aquí tenemos el nivel táctico en el cuadro de situación. Tenemos la derecha y la izquierda. El que le diga que no, que eso no existe, bueno, no sabe dónde está parado. Derecha e izquierda son las coordenadas fundamentales para orientarse en la política, así como anatomía y fisiología normal y patológica, así en medicina. Hoy estoy allá en Paraguay, estuve alojado en una casa de una familia amiga que eran todos médicos y había una cantidad de manuales de medicina y eso era la biblioteca principalmente, ¿no? Anatomía normal y patológica, o sea, cómo funciona una sociedad normal, normal en términos de la ley de Dios. Normal significa que el Estado, el gobierno, no concentra todos sus poderes. O sea, el Estado no se ocupa de los niños. Aquí tenemos en Bolivia ese reclamo que se llama de la ternura, ¿cómo es la campaña? ¿Ah? Huellas de ternura, para que el Estado se ocupe de los niños, niñas y adolescentes, dice la campaña Huellas de Ternura. Ah, el Estado se ocupe de los niños, niñas y adolescentes. Sí, para evitar el abuso y la violencia intrafamiliar. O sea, es propaganda marxista que te está diciendo que la familia es un lugar peligroso, que la familia es un sitio violento y tal, y que si los niños, niñas y adolescentes quieren estar protegidos, entonces el Estado los va a proteger. ¿De quién? De los padres, obviamente, porque el peligro son los padres. Papá y mamá son el peligro de abuso y violencia y tal y qué sé yo. Violencia conyugal, violencia contra los niños, abuso, etcétera, etcétera. Eso es marxismo cultural. Eso es el ariete más fuerte, que es la ideología de género dentro del marxismo cultural. Los otros tres ya dijimos que eran el ambientalismo, ecorrojismo, ¿okay? El ambientalismo de izquierda, el indigenismo también impulsado por la izquierda, o el racismo antiblanco y el posmodernismo. Entonces, tenemos esos choques y está la derecha y la izquierda. En el medio están los despistados. Hay dos clases de despistados. Los pro vida, el 50%, que son los cristianos que hacen marchas y plataformas por la vida, el matrimonio y la familia, contra el aborto y contra el matrimonio homosexual, pero son socialistas en economía y educación. Por eso les llamamos pro vida al 50%, porque no entienden que la economía y la educación arreglada conforme a los cánones del marxismo clásico, 1848 manifiesto comunista, también van en contra de la vida, el matrimonio y la familia. Por eso les llamamos pro vida al 50%. Y libertario, los de dos clases que ya estudiamos, los de talante ateo anticristiano, no ateo simplemente. Nosotros en nuestro movimiento tenemos muchos ateos, pero no son anticristianos, en tanto reconocen, son conservadores, aunque sean ateos, y reconocen el legado cristiano para el mundo occidental, por lo menos, por decir algo. Pero estos libertarios son anticristianos, dicen ser objetivistas, seguidores de Ayn Rand, pero de Ayn Rand lo único que siguen es el ateísmo. El resto de la doctrina de Ayn Rand, algunos ni la conocen porque solo leen novelitas y ni siquiera la leen entera. O sea, la ignorancia nos está afectando a todos, de uno y otro bando. Y los otros son los de talante anarquista, son los más irracionales de todo. Hay algunos pseudo cristianos que son anarquistas,
¿Ok? Esto ya lo hemos visto en otras sesiones. La izquierda ha usado desde los 90 el caballito de batalla de la anticorrupción, la lucha anticorrupción, como si la corrupción no fuera simplemente una consecuencia del estatismo, de la concentración de demasiado poder y dinero en las mismas manos que son muy pocas. ¿Okay? Entonces ha usado la histeria anticorrupción, que es, yo le llamo la vieja amante del socialismo, y sus tres hijas malcriadas, que son la antipolítica, la partidofobia y la contrademocracia. Y eso nos inunda y nos impide ver los temas fundamentales que tienen que ver con la familia, la economía, la educación, la atención médica, etc. Todo está inundado de histeria anticorrupción. Ya no se discuten políticas públicas en la prensa, en los medios de comunicación, en las universidades, en los sindicatos, cámaras empresariales, etc. No se discuten políticas públicas, si son malas, buenas, regulares. Lo único que se discute es si fulanito robó tanto y el otro malversación y aquel hizo un negocio turbio con una empresa de su sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso impide la discusión, eso estanca, eso embarra la cancha y estanca el progreso de nuestros países, porque impiden hacer las reformas estructurales, las reformas de fondo en la política, la economía, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones que nuestros países necesitan, porque toda la cancha está embarrada. Fíjese cómo la izquierda es hábil. Los hijos de las tinieblas son más hábiles y sagaces y astutos, y además son más decididos, ¿okay?, que los hijos de la luz, dice el Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada menos. Entonces, ¿antipolítica qué es? Bueno, dice, somos ciudadanos, no somos políticos, los políticos son todos corruptos, no sirven y tal. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Reivindicamos la política es una forma civilizada de convivencia, y donde no hay política suele haber violencia o inclinación, incitación, promoción de la violencia. Fíjese usted en Venezuela, ¿ok? Los políticos están todos desacreditados, o la gente odia a los políticos como nosotros, que somos liberales, clásicos y conservadores, somos decentes, honestos, veraces, no robamos, no mentimos, no mandamos a matar a nadie, etc. Tenemos la grave dificultad de nadar en contra de esa corriente antipolítica que está muy metida en la mente de la gente y especialmente en las iglesias cristianas, sobre todo evangélicas. Frente a la partidofobia que te dice, no, vamos a usar las redes sociales y vamos a convocar marchas y plataformas, cualquier cosa que no sean partido. Nosotros reivindicamos la función de los partidos. No hay una democracia sin partidos, no hay democracia sana sin partidos sanos, y partidos que tienen que ser, para que la democracia sea normal, heterogéneos, variados en sus propuestas ideológicas, políticas, estratégicas, que haya, como en cualquier democracia normal, dice el doctor Olavo de Carvalho, partidos de izquierda, de centro, sea lo que sea el centro, y de derecha, ¿ok? No como ahora, partidos de izquierda extrema, partidos de izquierda neta, partidos de centro izquierda y todo, y en la derecha no hay nada. Mi amigo Osvaldo Toscano, de Ecuador, lo dice así: el espectro político en el Ecuador, y esto vale para los demás países también, es de la siguiente manera: a la derecha un gran vacío, y a la izquierda no hay cama para tanta gente. Y es verdad, por eso la izquierda siempre pelean entre ellos, eso es una razón. Hay razones ideológicas, de variantes, de matices,
¿ok? El doctor Rushdoony, uno de nuestros maestros referentes, ha escrito sobre la izquierda un ensayo, un estudio que se llama La Guerra Civil Permanente. Los de izquierda siempre están peleando entre ellos. Fíjense en Ecuador Correa y Lenín Moreno. Aquí en Bolivia Mesa y el Evo Morales. En Venezuela Guaidó y Maduro. O sea, aquí no hablamos de ningún país específico, hablamos de todo, porque el cuadro es el mismo. Lo primero que hemos enseñado es que quítese de la cabeza eso de que mi país es diferente, su país es igualito a todos. Aquí estamos todos cortados por la misma tijera y, claro, varían las dosis, las cantidades, las cifras, los números de pobreza, de ignorancia, de lo que sea. Modalidades pueden ser y son diferentes, pero son solo variantes sobre un mismo tema, como dicen los músicos, ¿no? Entonces, partidofobia. Y contra la democracia, eso insisten mucho los libertarios de talante anarquista, incluidos los cristianos. No, la democracia es dos lobos y una gallina discutiendo qué se va a cenar y poniendo a votación sobre la cena, y frases que son ingeniosas, pero son hijas de una doctrina mala, de una doctrina en contra de la democracia. La democracia representativa es un instrumento defectuoso, como todos los instrumentos humanos, políticos me refiero, ¿ok? Pero la democracia es mejor que la tiranía e incluso mejor que la dictadura. ¿Okay? Eso ya lo hemos visto en las primeras sesiones. Hablamos que la democracia que nosotros defendemos es una democracia republicana, o sea, limitada. ¿Qué quiere decir democracia limitada? Muy simple, que la mayoría no tiene poder de decisión ni derecho a decidir sobre los derechos fundamentales, que son 3: vida, libertad y propiedad. Eso lo hemos explicado también. La derecha lo que propone, en lugar de estatizar, es desestatizar. Estatizar es lo que se ha hecho. Desestatizar significa privatizar, desregular y aperturas en los mercados, apertura a la competencia y sobre todo desconcentración de la vida social. O sea, frente a la pretensión de la izquierda que el Estado se ocupe de los hijos, nosotros decimos no, los hijos son ocupación de sus padres. Que el Estado se ocupe de la economía, no, la economía es función de los agentes económicos. Que los empresarios, no solo los empresarios, también los trabajadores, los ahorristas, los consumidores, los mayoristas, minoristas, agricultores, industriales, sí, los empresarios, pero también los profesionales y demás gente que se ocupa de las áreas productivas, de la educación y la salud que se ocupe el Estado. No, la educación siempre ha sido privada, y lo mismo la atención médica y el ejercicio de las profesiones. Entonces eso está bajo el rubro ahí desestatizado. Ok, faltan 15 para terminar. A ver, comentarios, observaciones, críticas también, preguntas y dudas antes de terminar. Franklin. Esta última parte de desestatizar, en el área de privatizar, por mucho tiempo el gobierno ha infundido que la privatización ha dañado al país. En un estado limitado, ¿qué beneficios puede traer en el sector privatizado? Ok, el problema es que en los 90 se hicieron privatizaciones sucias. Eso le da argumento a los sectores de izquierda para oponerse a la privatización. ¿Okay? ¿Qué son privatizaciones sucias? Lo propio del capitalismo de amigotes. ¿Okay? O sea, se privatiza
para entregar la propiedad de las empresas y los recursos económicos de origen natural a empresas públicas, me refiero a empresas privadas formadas por amigos, parientes, allegados del partido, contribuyentes a las campañas, etc. Eso se llama privatización sucia. En el tercer Foro Liberal de América Latina que hicimos el año pasado en Guatemala, estudiamos con el doctor Václav Klaus, que es uno de nuestros referentes, y es el expresidente de la República Checa, un privatizador, pero fueron privatizaciones limpias, combinando varias modalidades. La primera modalidad es de privatizaciones limpias, es devolver a sus dueños empresas que fueron confiscadas al estilo Viña de Nabot, devolver a Nabot su empresa, ¿ok? Entonces, eso es importante. En la China fue estatizada en tiempos de Mao una empresa de transporte fluvial sobre el río Amarillo, creo, o Yangtze, no me acuerdo. Y entonces había, cuando llegó la época de las privatizaciones con Deng Xiaoping, bueno, ¿a quién le damos la empresa? Y entonces aparecieron sus antiguos dueños, incluyendo el fundador de la empresa que tenía casi 100 años. Y él fue el que dijo: yo y mis hijos podemos volvernos a ocupar de esa empresa, si ustedes no devuelven lo que era nuestro y nos quitaron. Y así ocurrió. Entonces, esa es una primera modalidad. Y después hay 3 o 4 modalidades más. Privatizaciones dirigidas a buscar participación de capital internacional, capital nacional, obreros y administrativos y gerentes, y también público en general. Eso se hace mediante acciones, colocación de acciones en bolsa de valores, en bolsas globales para atraer el capital internacional, en los mercados de valores nacionales para atraer el capital nacional que quiere invertir allí. Puede haber acciones, porque las acciones pueden ser de series diferentes: acciones serie A para el capital internacional, serie B para el capital nacional, serie C para los trabajadores, empleados administrativos, técnicos que están en esas empresas que son del Estado, y D puede ser al público que quiera comprar, no regalar como en Rusia, porque el regalado no funciona. Para que la gente pueda comprar, claro, hay que ofertar a un precio razonable, accesible, que la gente pueda hacerlo, sin regalar. Eso fueron las experiencias que analizamos con el doctor Klaus, expresidente checo, y son las experiencias que están poniendo en práctica los leones africanos. Entonces, la manera de privatizar, de hecho, aquí en Bolivia, el señor Sánchez de Lozada, cuando fue presidente, no quiso ni que se mencionara la palabra privatización, sino que le llamó capitalización. Bueno, sí, en realidad es una capitalización, pero no hay por qué tenerle miedo a la palabra privatización. Si los socialistas nos hicieron perder el miedo a la palabra estatización o nacionalización, lo que es una vulgar expropiación estilo Viña de Nabot, entonces ¿por qué nosotros no vamos a tener derecho a rehabilitar moral y jurídicamente nuestro vocabulario? Privatización es algo bueno. Que se hicieron de mala manera en los 90. Bueno, pero eso fueron los neoliberales. Nosotros no somos neoliberales. Nosotros somos liberales clásicos y conservadores. ¿Algo más? Marcelo. Los 10 puntos del manifiesto comunista que vemos que poco a poco en Bolivia se están implementando progresivamente, ¿en qué medida ya fueron aplicados tanto en Cuba como en Venezuela u otros países? Pero es que en Bolivia también. En Bolivia también fueron aplicados, sobre todo desde la revolución del 1952. Reforma agraria, por ejemplo.
Ese es uno de los puntos. Lo que pasa es que están con otros nombres, ¿no? Otro lenguaje, un lenguaje del siglo XIX. Si tú revisas Manifiesto Comunista 1848, capítulo 2, los 10 puntos, vas a ver que todas esas medidas se aplicaron, pero con nombres diferentes. No te vas a encontrar la expresión reforma agraria, pero sí vas a encontrar que el Estado tiene que ser dueño de tierras y cultivar y producir ganadería y alimentos y todo eso. No te vas a encontrar con empresas industriales o mineras del Estado. Ese lenguaje no se usa en los 10 puntos del Manifiesto Comunista, pero si revisa uno por uno, por ejemplo, el punto impuesto progresivo a la renta y herencia, habla de abolición de la herencia, pero prácticamente se ha eliminado el derecho de heredar y testar, y los impuestos son horrorosos a la herencia, entonces prácticamente se ha eliminado el derecho hereditario. El punto quinto, Banco Central, no está con ese nombre, pero Banco Central es lo que hay en América Latina impuesto por los norteamericanos en las décadas del 20 y el 30. El último punto, educación estatal, se ha ido más allá y la medicina también es estatal, dominada por el Estado. ¿Okay? Salarios fijados por el Estado, condiciones laborales y de funcionamiento y operativa de las empresas también fijadas por el Estado. Todos esos 10 puntos del Manifiesto Comunista se han aplicado incluso con creces. El punto relacionado, que es uno de los primeros, con el impuesto progresivo, dice un impuesto progresivo. Ahora en cada país latinoamericano hay 20 o 30 impuestos, todos son progresivos. Progresivo significa que mientras más ganas, más tienes que pagar en porcentaje. O sea, que la tasa no es uniforme para todos por igual, el X%, entonces el que tiene poco y el que tiene mucho pagan la misma tasa. Eso se llama impuesto uniforme. El Manifiesto Comunista dice no, el impuesto tiene que ser progresivo, eso significa que el que tiene más paga una tasa mayor, no paga X%, sino X más un plus, eso significa impuesto progresivo. Y el manifiesto dice un impuesto progresivo, ahora por ahí una cantidad enorme. Y por eso la gente trata de desligarse, como estamos hablando del contrato del otro local para la iglesia Kairos, de Cochabamba, cada quien trata de desligarse, de descargar el impuesto en el de al lado, en cada transacción comercial. Si es una venta, si es un alquiler, si es un anticrético, lo que sea. Cada quien trata de descargar el impuesto en el otro, el propietario en el inquilino, el vendedor en el comprador. ¿Okay? Eso es la manera de descargar, es una forma de evitar la carga fiscal. La otra es evadir, buscar, a ver en los reglamentos, a ver si hay algún hueco donde yo me puedo meter o conseguir exenciones, como plantean las iglesias evangélicas. No queremos pagar impuestos pero señor iglesia evangélica, nadie quiere pagar tanto impuesto. ¿Por qué entonces usted va a tener ese privilegio y los demás no? Tenemos que reducir la carga tributaria para todos. El directismo de Sartori. Directismo es lo opuesto a democracia representativa, democracia directa, ¿no? O sea, referéndum y tal, y que se vote tal cosa y tal, eso es directismo. Aquí hay algo muy importante que señalar. ¿Por qué nosotros insistimos en que la democracia no puede ser directa, sino representativa, como la vieja y clásica ciencia política enseña? Esto es muy importante, anótelo ahí ya antes de terminar. La gente no está todo el tiempo lista para ocuparse de asuntos de gobierno. Por eso descargan instituciones representativas, que son dos, el Parlamento y los partidos, la representación para la política. ¿Por qué?
muy simple, porque la gente normal está ocupada todo el tiempo con su familia, su trabajo, sus estudios, su negocio, su empresa. Entonces no tiene tiempo pero bueno, la izquierda siempre con la misma historieta de que los gobernantes de izquierda son malos porque son ellos los gobernantes. No es que el sistema sea malo, sino que cuando nosotros seamos gobierno, así como son las promesas de Guaidó en Venezuela, las del señor Mesa en Bolivia, las del señor fueron las de Lenín Moreno en Ecuador, siempre lo mismo, siempre el mismo panorama. Cuando nosotros seamos gobierno, nosotros tenemos suficiente honestidad y capacidad técnica como para gestionar y administrar el sistema de una manera limpia y eficiente. Eso es una gran mentira. ¿Okay? Claro, ahora está un poco tapada por esta cancha embarrada que tenemos por la histeria anticorrupción. No se habla de otros temas que no sean de la corrupción de este o de aquel, con lo cual se personaliza y se hace algo muy negativo, que es judicializar la política. Es muy negativo porque eso hace que los gobernantes se aferren a su trono. Si la oposición lo que repite es que lo vamos a juzgar, tienen que ir presos, van a ir a tribunales, lo vamos a colgar, etc., y ya no se discute en políticas públicas, se discute la pura corrupción nomás. Y entonces no hay debates entre sectores políticos sobre políticas públicas, lo único que hay son amenazas de que te vamos a hacer juicio. Y de hecho todo lo que es la dinámica del conflicto político se lleva de la plaza pública a los tribunales. A ver si hay pruebas suficientes sobre la corrupción de fulano, mengano, sutano y tiene que ir a la cárcel. Bueno, sí, hay presidentes presos como Lula da Silva y Dilma en Brasil y todavía no se ha resuelto nada con eso. ¿Okay? Y además de judicializar la política y vaciar de los temas importantes la agenda de discusión pública, hay otro efecto colateral también muy dañino, que es politizar la justicia. Entonces los jueces se transforman en árbitros de las disputas políticas. Y eso es muy malo. Eso forma parte del cuadro de la situación a nivel táctico y por eso lo hemos dejado para este segundo segmento, después de haber escudriñado la enseñanza bíblica que hicimos en el primer segmento. A ver, última intervención antes de salirnos. Gracias. Lo que es referente a ciencia y arte, generalmente se ve que está más avanzado en lo que es Norteamérica y la parte central de Europa, digamos, ¿no? ¿Esto estaría de alguna forma relacionado a los avances científicos y artísticos, culturales, el promover la cultura? ¿Tiene algo que ver también con lo que es las formas políticas que adquiere una nación? Claro que sí, por supuesto. En materia de ciencia y tecnología, el capitalismo es el gran impulsor de la ciencia y la tecnología. Primero la tecnología, y cuando la tecnología enfrenta ciertos límites y problemas a nivel de ciencia, la ciencia también la promueven las empresas si es rentable la inversión que se necesita. O sea, las empresas, las grandes, las innovadoras, siempre invierten en tecnología, ¿okay? Porque es lo más rentable. La tecnología es la aplicación de la ciencia tal cual está en una condición en un momento dado. Ahora, llega un momento en que los tecnólogos, los técnicos, le dicen al empresario: tenemos una frontera aquí, tenemos una dificultad, tendríamos que invertir en ciencia y no ya en tecnología. Entonces el empresario, ¿qué le responde? Ajá, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y cuándo voy a recibir el beneficio? Si el costo justifica una inversión
para un beneficio en un tiempo X, las empresas invierten en ciencia también. Eso es algo que los estatistas no nos dicen. Los estatistas, no, en ciencia tiene que invertir el Estado porque... No, eso no es así. En cuanto a artes y espectáculos, bueno, el arte siempre ha progresado, avanzado, se ha expresado con el mecenazgo históricamente, pero ningún mecenas invierte, digamos, si no hay un público dispuesto a aceptarlo, pero entonces tiene que ser un público educado. Por eso nosotros insistimos en que la ley de Dios manda que la familia, la producción económica, los gobiernos marchen juntos, porque en la sociedad hicimos un cuadro que era la dinámica de las esferas. O sea, en una sociedad donde el poder está desconcentrado y no todo en manos del Estado, la familia es una esfera propia y anda de lui-même, como dirán los franceses, por sí mismo, o sea, dejar hacer, dejar pasar, le monde va de lui-même, por sí mismo. Lo mismo la política cuando los partidos son privados, las empresas cuando no están demasiado recargadas de tributación y reglamentos de parte de los estados, el ejercicio de la medicina y otras profesiones también, y por supuesto la parte de jubilaciones y pensiones, cajas, aseguradoras, etcétera, sin olvidar el voluntariado. Pero todo eso, cuando la gente tiene suficiente dinero para gastar en arte, espectáculo, tecnología, ciencia, comprar productos innovadores, aportándole a las empresas el dinero necesario para recuperar las inversiones que hicieron en tecnología y ciencia, eventualmente para producir esos modelos innovadores. Es el capitalismo, ¿okay? En el capitalismo la gente tiene dinero para pagar su educación, para hacer un seguro, incluso seguro médico, atención médica y demás. Pero bajo el socialismo vivimos y en el socialismo nos hemos acostumbrado a decir, ¡ay, qué caro que está todo! ¡Qué feo que es el capitalismo! No nos alcanza para comprar educación. Entonces que venga el Estado. Por Dios, eso es un disparate. Entonces el Estado dice, como tú no tienes dinero para pagar la educación y la salud, entonces yo te voy a ofrecer gratis la educación y la salud, pero viene la reforma fiscal. Entonces me vas a sacar el dinero para darme supuestamente una educación y una salud, vos, y el dinero que yo tengo para pagar educación y la salud me va a quitar. Qué pésimo negocio que es el socialismo para los individuos, las familias y las entidades privadas. Gracias.